podido vernos en persona, porque siempre soy de la postura que de la manera donde más se aprovecha la educación es de forma presencial, pero en vista de que esto es lo que nos da la tecnología, tenemos que sacarle el máximo provecho también. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, previamente quiero comentarles que para hoy teníamos programado un examen extemporáneo, pero por los motivos que ustedes ya conocen, lo trasladamos para el siguiente día presencial. Entonces, para que tomen nota, algunos de ustedes que no estaban agregados al listado oficial, pero que sí se evaluaron, pues ya me trasladaron los datos y hoy por la noche o en un momento, pues voy a cargarle la nota correspondiente. Entonces vamos a iniciar para aprovechar el tiempo. Merlin le va a pedir que retroceda una diapositiva, dos diapositivas, porque en la clase anterior me comentaban acerca de un punto que no expuse porque no era tan relevante, pero solo lo vamos a abordar de una manera general. La siguiente, Merlin, porfa. No, la anterior a la que... Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto a la retención, porque muchas veces los alumnos también tienden a confundir lo que es la repetición con la retención. La repetición ya nos quedó claro en su momento que se suscita o se da cuando uno de los codeudores que están unidos de forma solidaria, pues hace el pago total de una deuda. Entonces, la ley le faculta o le da esa potestad de poder requerirles a los demás o poder exigirles el pago que él hizo de una manera adicional a la parte que le correspondía. Eso creo que no tenemos ninguna duda. Ahora bien, cuando se refiere al derecho de retención, escuchemos bien, hay una diferencia entre retención y repetición. Cuando se refiere a la retención, es aquella facultad que la ley le otorga a un acreedor en una obligación para poder mantener o, digamos, dejar sin movimiento aquellas cosas que tiene el acreedor en su poder mientras el deudor no cancele su obligación, no cumpla con su obligación. A eso se refiere la retención. Es decir, que si por alguna razón o algún motivo, pues yo como acreedor tengo en mi poder algún bien o algún objeto que sea propiedad del deudor y este aún no cumple con la obligación, ya estando esta totalmente superada en cuanto a su plazo y no finaliza con las obligaciones que le corresponden, entonces la ley le faculta al acreedor de retener esos objetos o esos bienes. Dentro de esos bienes se pueden mencionar algunos títulos de crédito o algunos títulos valor, dentro de los cuales podemos citar el conocimiento de embarque y la carta de porte. ¿Por qué hace alusión la ley a estos dos títulos valor? Porque a través de estos documentos comerciales, de estos documentos que incorporan un derecho, pues en este caso, con estos documentos, lo que yo evidencio o lo que justifico con la presentación o la tenencia de estos títulos de crédito es que tengo una mercadería, tengo un producto que me pertenece. Entonces, si por alguna razón, digamos, por la forma en la que pactaron en esa obligación, pues al acreedor tiene bajo su poder o bajo su dominio alguno de estos títulos de crédito que ustedes ya
oportunamente los vieron y que sabemos que hay una diferencia entre uno y otro. Entonces, si ellos tienen este título o estos títulos, pues básicamente pueden retenerlo, pueden ellos quedarse con esos títulos o guardarlo, tener esa posesión, mientras el deudor no cumpla con su obligación. Veamos qué establece el artículo 682 del Código de Comercio. ¿Alguien que pueda darle lectura? Artículo 682, derecho de retención. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallare en su poder o de los que tuvieren la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Ok, excelente. Entonces, si vemos aquí en la normativa, hace referencia a la explicación que les acabo de dar, que como le digo, es muy difícil que se dé esta situación, a menos que hayan dejado ellos como garantía esos títulos representativos para poder cumplir con la obligación. Pero notemos algo importante. Yo les hablé de títulos de crédito o títulos valor, y la ley lo que menciona es que son títulos representativos. ¿Y por qué el legislador le denomina de esa manera? Porque a través de estos documentos se acredita la propiedad de un lote de mercadería, de una cantidad de mercadería, de una cantidad de productos, etcétera. Entonces, ese documento representa ¿qué? A todas esas máquinas, a todas esas, a todos esos zapatos, a toda esa materia prima, a todas esas camas, a todos esas estufas, a todos esos vehículos, etcétera. Entonces, eso es lo que debemos de tener bien claro. Otro punto que debemos de considerar siempre cuando nos hablen o nos hagan referencia a los títulos representativos. ¿Por qué se llaman representativos? Porque estos, valga la redundancia, representan esos productos, esa materia prima, esos útiles, esos bienes, esos productos, etcétera. Y entonces, si yo como deudor en algún momento lo di como una garantía de cumplimiento, entonces básicamente la ley me permite mantenerlos bajo mi dominio, mantenerlos bajo mi poder hasta que el deudor cumpla con su obligación. ¿Estamos? Les pregunto si estamos. Por favor, Lilian. Puede silenciar, muy agradecido. Bueno. No sé si se escucha mi micrófono, estoy tratando de arreglarlo ahorita. Ahorita sí se escucha, pero... ¿Sí se escucha? Ah. Sí, ahí estamos perfectos. Aquí estoy. O sea que yo entiendo, licenciado, que los títulos, por ejemplo, de embarque y de deporte, exacto, son los que acreditan que uno es dueño de una mercancía y que con eso exacto, uno los puede reclamar. Exacto. Sí, así ¿verdad? es. Sí, ¿verdad? Si queremos nosotros refrescar un poquito ese tema, nos vamos a ir al artículo 585. Solo le vamos a dar una leidita a ese artículo solo para que refresquemos a qué se refiere con esos famosos títulos representativos. Por favor, si alguien lo tiene ahí a su alcance. Buenas noches. Artículo 585. Sí, primero Heidi y después Ruth, porfa. Le voy a pedir otro artículo, Ruth. Heidi, gracias, por favor, el 585. Artículo 585, título representativo. El certificado de depósito tendrá la calidad de título representativo de las mercaderías por él amparadas. Ok.
Bueno, ese no era, primero era el 588, perdón. Sí, 588, por favor. Artículo 588. Rutas permanentes. Los portadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por la vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Excelente. Entonces, vemos acá que el término de los títulos representativos acá le da una mayor profundidad. Aquí ya entendemos con mayor claridad qué significan esos títulos representativos. Y en este artículo cabalmente hace mención a la carta de porte, que esto se refiere específicamente a ese documento que va a acreditar, digamos, productos o mercancías que se dirigen o que se transportan por la vía terrestre. Y cuando hacemos referencia al conocimiento de embarque, este documento va a representar mercancías, productos, bienes que se transporten por vía marítima. Esto van a decirle, pero ¿por qué estamos profundizando en esto? Porque era necesario tener esa mención porque más adelante cuando abordemos la compraventa, vamos a ver lo que es el derecho marítimo en cuanto a su contratación. Y ahí vamos a hacer nuevamente esa referencia a lo que es el conocimiento de embarque. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el medio o dentro del tipo de comercio que se lleva a cabo. El conocimiento de embarque terrestre. Terrestre podría ser, como les dije en un primer momento, cuando vimos lo referente a la forma en la que se desarrollaba el comercio, podría ser un vehículo, un camión, un tráiler, inclusive puede ser un tren. Y cuando hablamos de la vía marítima, estamos haciendo referencia a buques, a una nave, a un barco, etcétera. Entonces, cuando alguien tiene uno de esos documentos, significa que él tiene prácticamente bajo su poder esa mercancía. Bueno, ahora bien, también podemos tomar como título representativo lo que hacía mención Heidi, que es con respecto a los depósitos o los almacenes generales de depósito donde nosotros o donde los comerciantes llevan esa mercadería porque no tienen un lugar específico para conservarla, para guardarla, y a cambio de esa mercadería, pues ellos pagan, por supuesto, por la estancia de esos productos en esos almacenes generales de depósito. Y esos almacenes generales de depósito le entregan un documento a la persona que deposita esas mercancías. ¿Y cómo se denomina este documento? Que es también un título de crédito, un certificado de depósito. Entonces, leamos el artículo anterior, Heidi, por favor. Artículo 585, título representativo. El certificado de depósito tendrá la calidad de título representativo de las mercaderías por él amparadas. Excelente. Bueno, entonces entendemos esta parte. Acá lo que a mí me interesa es que ustedes puedan comprender que el acreedor que tenga en su dominio o tenga en su posesión cualquier título representativo, ya mencionamos los tres que hice alusión: el conocimiento de embarque, la carta de porte o
un certificado de depósito. Bueno, si tiene cualquiera de esos títulos de crédito y el deudor no canceló o no cumplió o no pagó su obligación, entonces la ley le faculta para que pueda retener estos documentos hasta que lo cumpla. ¿Qué otras cosas se pueden retener? El artículo 682 nos establece que pueden ser bienes también que tenga él en su dominio por alguna circunstancia. Como les digo, lo más natural es que los haya dejado con el acreedor como una promesa o como una garantía de cumplimiento de su obligación. Entonces, ¿qué recordamos en esta oportunidad? Los títulos representativos. ¿Cuáles son esos títulos? Entonces, carta de porte, conocimiento de embarque y certificado de depósito. Entonces, cualquiera de esos documentos que son considerados títulos valor porque incorporan ahí un derecho que es exigible, que es reclamable, entonces puede el acreedor retenerlo. Entonces, ya entendemos la diferencia entre retención y repetición para que no nos vayamos a confundir con eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna adición a lo que acabo de mencionar? Bueno, todo está claro, va. Excelente. Entonces, eso les puedo preguntar en el examen porque les puedo decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de retención y el derecho de repetición? Entonces, ustedes ya me pueden explicar así básico como les he dicho, no se necesita profundizar tanto, dar una explicación, sino que a lo toral, a lo puntual. Entonces, que el derecho de repetición es tal. El derecho de retención es aquella potestad o facultad que tiene el acreedor para quedarse o para mantener o digamos, no transferir o no circular los títulos de crédito denominados tal, o los títulos representativos y los bienes o lo que sea que tenga bajo su poder. Con eso es suficiente. La cosa es que ustedes se puedan entender, no usar tanto palabrerío, sino que se entienda de una forma básica. Bueno, entonces, con esa explicación, prácticamente tenemos finalizado lo que son las obligaciones. Entonces, es bien curioso porque el Código de Comercio nos establece un punto solo de obligaciones. ¿Y por qué aborda las obligaciones primero? Porque las obligaciones es prácticamente todo lo general, es decir, es toda la teoría, todo lo que necesito aplicar. Pero no solo en las obligaciones que se generan, digamos, de una forma, podríamos decir, informal, o las obligaciones que se generan en la costumbre o en los usos mercantiles, sino que lo que hace es que se va reduciendo, y cuando se va reduciendo, entonces a lo que llegamos es a los contratos mercantiles. Entonces, si ustedes revisan el articulado que yo les he puesto acá en las presentaciones, si vemos, no tiene un orden, digamos, lógico. ¿Por qué? Porque los legisladores colocaron principios de las obligaciones o derechos de las obligaciones o condiciones o digamos, o ciertas particularidades de las obligaciones, las mezclaron entre las contractuales, pero lo que vimos ahorita era el mundo, digamos, vimos el mundo de lo que son el derecho de obligaciones. Dentro del derecho de obligaciones vamos a encontrar los contratos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver ciertos principios, pero respecto ¿a qué? A los contratos. Entonces, pero entonces, ¿las obligaciones son por aparte de los contratos? No. Se complementan unas con otras y de las obligaciones se derivan lo que son los contratos. ¿Qué nos interesa más a nosotros? Pues ambas, pero en la práctica lo que más nos genera ese soporte de legalidad y que nos genera más certeza jurídica, pues definitivamente la contratación. Entonces, esa es
la diferencia. Entonces, Merlin, por favor, ahora sí nos vamos a los contratos. Bueno, excelente. Bueno, entonces, acá vamos a mencionar lo que son las características de los contratos mercantiles. Bueno, Lick, yo sí entendí lo del mundo, o sea, las obligaciones mercantiles, y ahora entremos a un continente. ¿Eso qué significa? Que vamos a entrar a lo que son los contratos mercantiles. Bueno, y los contratos también tienen ciertas particularidades propias. Sí, sí lo tienen, y era necesario remarcarlo porque también tenemos otro tipo de contrataciones. Tenemos la contratación que se puede dar en materia civil, y también tenemos incluso que la contratación también la puede hacer el Estado. El Estado también contrata siempre con ese ánimo de conseguir algún bien o conseguir algún servicio. Entonces, sí era importante señalar como particularidades o características que fueran muy propias de lo que es el ámbito mercantil. Entonces, de esa cuenta es que en este momento vamos a analizar lo que son las características de los contratos mercantiles. Bueno, pero antes de iniciar, si ya sabemos que es una obligación mercantil, ¿alguien se recuerda qué es una obligación mercantil? Porque alguien les puede preguntar, miren, ¿qué es una obligación mercantil? Usted tiene que dar su definición de qué es una obligación mercantil y le va a preguntar qué es un contrato mercantil. ¿Será que ustedes pueden establecer esa diferencia en este momento? Les pregunto. ¿Alguien se recuerda de qué es una obligación mercantil? Buenas noches, Lick. Es el vínculo jurídico entre las partes en donde una llamada deudor tiene el derecho de exigir de que le realicen el pago de la prestación a otro llamado acreedor. Exacto, ahí estamos re bien. Entonces, recordemos, obligación mercantil, en nuestra mente en automático, 3 elementos importantes. Primero, los sujetos que intervienen. ¿Quiénes son esos sujetos? El acreedor y el deudor. Ojo, eso siempre, siempre. O sea, que cuando les mencionen obligación mercantil, ya saben, acreedor y deudor. No hablemos de personas, no hablemos de ciudadanos, no hablemos de habitantes, estamos hablando de acreedor y deudor. ¿Qué es otro elemento? El vínculo que van a tener estos dos. Ese vínculo está amarrado por una prestación y el acreedor tiene la facultad de exigirle el cumplimiento al deudor sobre esa obligación o sobre esa prestación. Perfecto. Ahí entendemos lo que es una obligación mercantil. Ahora les pregunto, ¿qué es un contrato? Porque aquí inicia de una vez a hablar de la libertad de contratación, pero ¿qué es un contrato? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Es un vínculo jurídico entre dos personas o más? ¿Es un acuerdo de voluntades, Lick? Excelente, para ambos está bien. María Fernanda, por favor. Es un instrumento donde se plasma la voluntad y el consentimiento de las partes. Excelente. Aquí le vamos, si este fuera examen, le diría, todas están buenas. Bueno, perfecto. Pero como estamos analizándolo desde una perspectiva legal, tenemos que irnos, o sea, eso es lo que nos han dicho a nosotros la doctrina. Mire, el contrato es acuerdo de voluntades o es aquel convenio entre partes. Eso es lo que nos dice la doctrina. Pero ahora en lo legal, en esa perspectiva jurídica, en el Código de Comercio, no encuentro yo una definición, ¿o encuentran ustedes una definición de contrato mercantil? Les pregunto. No. No, tendríamos que ir al Código Civil entonces. Exacto, entonces
Para que yo pueda dar esa explicación, imagínense, ustedes algún día van a ser catedráticos, van a ser docentes, entonces lo que van a intentar es que el estudiante pueda comprender con bastante facilidad qué es un contrato. Ah, bueno, sí sabe la doctrina, es decir, sí tiene la idea que es un contrato, seguramente todos han estado en algún momento siendo una parte contractual dentro de esta obligación. Bueno, pero entonces, como no está en el Código de Comercio, entonces aplicamos el famoso artículo de supletoriedad. ¿Cuál es ese artículo? 694 en el Código de Comercio. El 694. Entonces, el 694 nos manda al 1517 del Código Civil. Leolic. Por favor. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Excelente. Entonces, démonos cuenta, cuando hacemos digamos, esa definición o exponemos lo que es una obligación mercantil, en ningún momento se menciona contrato. No hay por ninguna parte algo que mencione contrato. Sin embargo, cuando hago referencia al contrato de manera legal, sí me establece que es para crear, modificar o extinguir ¿qué? Una obligación. Entonces sí vemos lo que les digo, va como de una forma deductiva. Empezó de lo general y ahora vamos a lo particular. Ah, bueno, entonces, si alguien les pregunta, entonces, ¿qué es un contrato? Bueno, la explicación es la siguiente. Como no se encuentra una definición legal del contrato dentro del Código de Comercio, específicamente en el libro cuarto, entonces hago uso del 694, que me permite irme a la normativa civil. ¿Y la normativa civil qué me indica? ¿Puede leerlo otra vez, Emerson, por favor? De acuerdo, Lick. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ok, entonces, claro, entonces, ¿cuál es la definición que deben dar ustedes cuando les pregunten qué es un contrato? Acá está más que claro, entonces pueden decir ustedes, bueno, es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas o dos o más partes que tiene como finalidad crear, modificar o extinguir una obligación. Ah, bueno, perfecto. Eso es un contrato, lo tenemos clarísimo. Bueno, para que se dé este contrato, pues también deben cumplirse algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que son elementales? Que se los puse en el examen anterior. Esos 3 requisitos fundamentales. La capacidad legal. Exacto. Entonces, ya sabemos que hay un contrato. Es cierto, aquí está la figura del contrato. Entonces, yo puedo ser contratante. Veamos si puedo llenar esa calidad de contratante. ¿Puedo ingresar al mundo contractual? Veamos. Si tengo capacidad, si realmente voy a prestar mi consentimiento y si el objeto del contrato es de naturaleza lícita. Entonces, ahí ya vemos, o sea, no solo estoy yendo al contrato. ¿Y con qué artículo amarro eso entonces para que tenga ese complemento? Con el 1251. Exacto. Entonces, ahora ya saben ustedes cuál es ese orden, cuál es esa hilación. Entonces, ¿qué es? Me está hablando el Código de Comercio, no, me está refiriendo, porque los códigos no hablan, man. Entonces, me está indicando entonces que hay una libertad de contratación. Ah, bueno, pero si me está hablando de libertad de contratación, significa que yo ya sé que es un contrato. Fíjese que no me queda claro. Ah, bueno, entonces, vámonos al Civil. Bueno, aquí establece que es un contrato. ¿Y cuáles son esos elementos que le dan validez legal a un contrato? Así como se lo dan a una obligación, también se lo dan a un contrato. ¿Qué son entonces? Capacidad, consentimiento, que no adolezca de vicio y el objeto lícito. Ah, perfecto. Hasta ahí vamos re bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Para que pueda desarrollarse el contrato, tiene que darse esta característica de la libertad de contratación. Algunos la denominan principio y otros la denominan característica. Bueno, de cualquiera de las dos maneras
podemos dar una explicación. Entonces, cuando ustedes escuchan la libertad de contratación, ¿qué es lo que viene a sus mentes? ¿Qué me permite a mí tener esa libertad de contratación? ¿Qué puedo elegir? Ajá, ¿qué puedo elegir? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál será el objeto del contrato, licenciado? También, el objeto del contrato, o sea, puede elegir usted puede elegir al contratante, al otro contratante o a los otros contratantes, y también puede elegir qué contrato desea celebrar usted. O sea, ambos tienen razón. Bueno, pero como aquí estamos bien legalistas hoy, entonces, ¿cómo fundamento esta libertad de contratación? Primero, nos vamos a lo que es la norma constitucional. ¿Y cuál es la norma constitucional que nos regula como sociedad guatemalteca? Digo, de comercio. No, el Código de Comercio no es constitucional, es una ley ordinaria. Pero las leyes constitucionales, ¿a quién tenemos en la cúspide del ordenamiento jurídico? La Constitución política. Ajá, la Constitución política de la República. Bueno, ¿en qué artículo me establece la Constitución la libertad que tengo? ¿Alguien se recuerda? Ahí por el artículo 5. Artículo 4. ¿Qué establece el artículo 4? La libertad de igualdad. Okay. ¿El 5, Lick? ¿El 5? El 5. Ajá, Libertad de acción. ¿Libertad de qué? De acción. Exacto. Entonces, la otra libertad de igualdad es un poco más amplia, pero a mí lo que me interesa es el 5, la libertad de acción. Entonces, digamos que ahorita que ustedes tienen esta presentación ahí o en sus apuntes, de esa libertad de contratación vamos a sacar 3 pestañitas, es decir, tres líneas. La primera que vamos a señalar va a ser la libertad de acción. O sea, ¿qué implica esa libertad de contratación? Y tiene el principio entonces de libertad de acción. ¿Y dónde fundamentamos esa libertad de acción? En el artículo 5 de la Constitución. Bueno, perfecto. En la segunda línea vamos a poner otro principio en el que se basa la libertad de contratación. Y aquí tenemos el de autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cómo se complementa uno con otro? Bueno, perfecto. La libertad de acción es amplia, es decir, yo puedo realizar todo lo que la ley no prohíbe. Y en este caso, en el ámbito mercantil, si lo que voy a negociar o el objeto de mi contrato va a ser lícito, entonces significa que yo puedo encuadrar mi accionar en lo que establece este artículo constitucional, es decir, mi fundamento de el principio de libertad de acción. ¿En qué artículo? En el 5º constitucional. Ah, bueno, perfecto. Ahora veamos el principio de autonomía de voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué representa este principio? Bueno, la Constitución me deja la puerta abierta a decir, bueno, usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Bueno, pero ahora, en el principio de autonomía de voluntad, lo que me dice, bueno, usted puede hacerlo, pero esa libertad ya depende de usted. Si usted quiere dar su consentimiento, significa que en ese momento usted está aplicando el principio de autonomía de voluntad. Ah, bueno, entonces ese sería el segundo principio. Excelente. Bueno, Lick, pero como usted está fundamentando todo, entonces me puede decir dónde ubico este famoso principio de autonomía de voluntad. Bueno, perfecto. Nos vamos al artículo 1518 del Código Civil.
¿Por qué seguimos aplicando el Código Civil? Porque esto no lo explica el Código de Comercio y es necesario que nosotros lo tengamos claros. Ahora sí le pido a alguien más que le dé lectura al 1518 del Código Civil, por favor. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Ok, entonces, ¿qué principio encontramos ahí? Ese prácticamente aplica para lo civil y para lo mercantil. Entonces, ¿qué dice? Que el consentimiento, mi manifestación de consentimiento, mi voluntad al hacer uso de ese ámbito que me permite la ley, prácticamente estoy haciendo valer mi autonomía de persona, mi autonomía de voluntad. Entonces, por eso este principio se denomina de autonomía de voluntad. ¿Cuál es el fundamento legal de este artículo? El 1518. Entonces, ahí lo van a anotar. Es el siguiente fundamento del siguiente principio. Bueno, veamos el siguiente principio. Este principio yo lo pregunto bastante porque creo que es bien importante y bien trascendental en la vida comercial y en la vida contractual. Veamos cuál es este principio. Este se denomina principio pacta sunt servanda. Aquí se los voy a poner en el chat, creo que por aquí lo tengo. Ok, ¿ya lo pudieron anotar? Entonces, ese principio se denomina pacta sunt servanda. ¿Y cómo entendemos de una manera sencilla este principio? Pues es prácticamente aquel compromiso o aquella obligatoriedad que debemos de cumplir cuando ingresamos a una relación contractual. Es decir, es cumplir a lo que yo me comprometí, ya sea de dar, hacer o entregar un bien, un producto o un servicio. Entonces, es ese pacto que se tiene entre las partes, es decir, la obligatoriedad que tenemos de cumplir esos contratos. Bueno, ahora bien, para continuar con la dinámica que venimos manejando, entonces, ahora pasemos a lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento legal de este principio de pacta sunt servanda? O sea, el contrato es una obligación para las partes. El contrato es una ley para las partes. A eso se refiere, que a la obligatoriedad. Bueno, vámonos al artículo 1518, por favor. 1519. ¿Qué establece ese artículo? ¿Te lo leo, Lick? Del código, por favor. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Excelente. Entonces, ¿en qué, digamos, gravita eso que estamos mencionando? En el cumplimiento. Entonces, ese es otro artículo que hace referencia a este famoso principio. Es decir, una vez perfeccionado el contrato, es decir, una vez manifestada mi voluntad, que quise yo, digamos, adquirir un producto, adquirir un lote de computadoras, un lote de tenis, quise adquirir un vehículo, etcétera, hablando siempre que es vendido por una importadora, como estamos en lo mercantil. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo manifesté mi voluntad, yo sabía que ese contrato había sido desarrollado. Y ahí, ojo con eso, porque recordemos que cuando vimos las obligaciones hablamos de principios filosóficos. ¿Cuáles eran esos principios? Verdad sabida y buena fe
guardada. Entonces significa que yo en mi voluntad decidí, digamos, ser contratante, ¿va? Entrar a ese vínculo contractual. Bueno, se supone que yo estaba enterado de estos principios, que todo se hizo de una manera honesta, transparente, sin ánimo de perjudicar a nadie. Bueno, si las condiciones son exactamente como me las pintaron, como me las evidenciaron, como me las describieron, entonces, ¿ahora qué corresponde? Que yo cumpla con ese contrato. Entonces, ese es otro elemento importante de la libertad de contratación, es decir, estos principios le dan vida a esa libertad de contratación y debemos tenerlos presentes siempre. Veamos el 1534, por favor. Otra persona que lo pueda leer. También del Código Civil. Uh-huh. Excelente. Entonces, ¿a qué están obligados los contratantes que hayan ingresado a una relación contractual? Les pregunto, ¿a qué están obligados? El cumplimiento de la obligación. Al cumplimiento de la obligación. Entonces, y ese cumplimiento, o sea, nosotros lo entendemos bajo esa exposición que les he dado, pero ese cumplimiento tiene un orden lógico, ¿verdad? Ya vimos que primero la ley me permite hacer lo que no me prohíba la misma ley. Bueno, perfecto. ¿Contratar puedo? Sí puedo. Bueno, entonces usted puede contratar. Bueno, excelente. Pero la ley no le está diciendo usted tiene que contratar, no. ¿Cuándo inicia el siguiente principio? Cuando es mi voluntad decidir contratar. Bueno, perfecto. Entonces ahí hago uso de la autonomía de la voluntad. Es decir, yo bajo mi consentimiento, bajo mi voluntad, entonces decido contratar. Bueno, autonomía de voluntad. Excelente. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si yo quiero contratar y todo, pero yo ya me arrepentí, ustedes, yo sí dije que lo iba a pagar y todo, pero ahora ya no lo voy a pagar? No, viene el siguiente principio, porque se supone que en la teoría contractual y de obligaciones, todo esto se ha cumplido. Se supone que todos los comerciantes debieran actuar de buena fe, debieran actuar transparentemente. Entonces, ahora que yo sabía bien los términos y las condiciones, ahora, ¿cuál es el último paso? Cumplir con ese contrato. Tengo esa obligación legal de cumplir. Entonces, ¿cuáles son los tres principios nuevamente que dan vida a esta característica de la libertad de acción? ¿Alguien les puede decir que es un principio también? Pues si ese es el criterio, no hay problema, pero ustedes lo pueden complementar con otros principios. Ahora, con otros principios que son los que ya le di. Ahora, entonces dice, se complementa con tales principios. Principio de libertad de acción, principio de autonomía de libertad, principio del pacta sunt servanda. ¿Cuáles son los fundamentos legales? Ya los tienen ahí ustedes anotados. ¿Estamos? Les pregunto. Una consulta, ¿el 1534 es fundamento del pacta sunt servanda o de los tres? No, es complemento del pacta sunt servanda. Ustedes podrían dar solo el 1519, pero si les piden un fundamento adicional, entonces pueden dar el 1534 o pueden fundamentar en ambos, porque demos cuenta que en ambos artículos hace referencia al cumplimiento, a la obligación del cumplimiento. Entonces, eso prácticamente me sirve como sustento legal para justificar ese principio. ¿Estamos? Bueno, excelente. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a esto? Porque, como les digo, esto es fundamental y esto prácticamente, si nosotros queremos ver, bueno, Lick, ¿y cómo funcionará en lo civil? Son contratos. Entonces, la naturaleza de los contratos imagínense desde qué tiempos, desde la antigüedad o tiempos donde no se documentaba nada históricamente, ha existido el tema contractual. Donde ya se inició a formalizar, ya fue
en Roma, que ya se empezó a tomar como una institución jurídica. Pero imagínense el alcance de los contratos, que no solo abarcó lo civil, sino que hasta el Estado, les digo, como un ente soberano, también utiliza la figura del contrato. Eso sí, denominado contrato administrativo. En lo civil, contrato civil. En lo mercantil, contrato mercantil. Pero sigue siendo contrato. ¿Estamos? Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de indicar? Pregunten sin pena. Aquí ustedes pueden preguntar. Recordemos que esto es bien importante y fijo lo voy a preguntar. Entonces, necesito que ustedes me indiquen si les queda claro o necesitan que les agregue algo más. Ahorita tienen que sacar los que les fue mal, ahorita tienen que aprovechar. Entonces, que les quede bien claro esta característica de la libertad de contratación. ¿O está claro? El silencio me asusta a ustedes, pero bueno. Va, perfecto. Espero que estén haciendo que estén haciendo sus anotaciones. Yo estoy viendo quiénes participan y todo, y como les dije en algún momento, yo sé que a algunos no les fue bien en el primer examen, pero yo sé que van a sacar una buena nota, y si está en mis posibilidades de apoyarlos, lo voy a hacer, pero también necesito que ustedes pongan de su parte. Mi intención jamás es decir, bueno, quédense ustedes ahí, y yo no, o sea, a mí, mi deseo es que todos cierren, es que en algún momento hasta me compren mi chumpa, yo vaya a celebrar con ustedes el cierre, pero necesito que ustedes se esfuercen también. Entonces, por favor, eso sí lo necesito. Entonces, por eso les dejo este espacio siempre para que me pregunten. Si todo quedó claro, fantástico. Bueno, vamos al siguiente punto. Y alguien, fíjense que solo les voy a hacer una pequeña observación ahí. Alguien me decía hoy que el otro día que yo les mencionaba el tema de que había ido a un MUT, se recuerdan que participaron unos muchachos que eran de la San Carlos, que yo les decía que me impresionó bastante su nivel académico, su nivel de exposición de ese arte verbal que tienen. Pues yo no se los dije en ningún momento para que ustedes se sintieran mal. Se los dije para motivarlos a que ustedes se exijan un poco más. Yo sé que cada uno de ustedes va lidiando con muchas cargas, y siempre lo he dicho, personales, familiares, de trabajo, de enfermedad, con los hijos, amigos, etcétera, con la pareja, etcétera, de todo. Pero yo sé que ustedes pueden dar más de eso. Entonces, cuando yo les mencioné algo así, no lo tomen como para sentirse mal, es para que ustedes digan, bueno, yo sé que tal vez no puedo estar al nivel de esta persona porque esta persona sí tiene disposición de tiempo y solo a eso se dedica, pero el poco tiempo que yo tengo lo voy a aprovechar, voy a exprimir lo que tengo. Entonces, a eso me refiero, y decirles que ustedes pueden ser mejores, que tienen tiempo, y si otros lo han logrado, ustedes lo van a lograr. Y se los dije en la clase anterior, creo yo, sí, creo que les dije que en mercantil la vez anterior algunos sacaron 4 puntos, sacaron 5 puntos, y no era una cuestión que porque yo se lo califiqué mal, porque hasta resolvimos los exámenes y todos los contenidos, así como lo hice en esta oportunidad. ¿Y qué pasó? Varios de ellos se recuperaron, o la mayoría, les puedo decir, y los que no, pues por lo menos los apoyamos con llegar a zona mínima, pero yo necesitaba ver ese esfuerzo, pero si no hay esfuerzo de su parte, tampoco puedo yo regalarles puntos, porque no se trata de eso. Entonces, sí necesito que pregunten, que me digan si está claro. Ahora sí quedó claro, fantástico. Bueno, esa era una cápsula únicamente motivacional. Entonces, vamos a continuar porque esto es interesante. Bueno, ahora vamos a abordar lo referente a los contratos, que dice que esta característica, que los contratos mercantiles no están sujetos a formalidades especiales. ¿Eso qué significa? Que los contratos mercantiles pueden hacerse de la manera que deseen los contratantes.
los comerciantes, el particular y el comerciante y el comerciante, etcétera. Los que participen siempre en una relación contractual. Entonces, ¿cuál es esa limitante o qué es lo que hace esa excepción a esta norma? Es únicamente cuando la ley establezca una formalidad especial. Bueno, cuando nosotros nos mencionan forma, decimos, pero ¿a qué se refiere específicamente con forma, con formalidad? Cuando hace referencia la normativa mercantil a formalidad, se refiere a solemnidad, lo que nosotros conocimos en lo civil como solemnidad. ¿Y qué es un contrato solemne en lo civil? Les pregunto. Si alguien se recuerda. Son los contratos que el Código Civil establece que deben de ir, por ejemplo, en escritura pública. Ajá, muy buena respuesta. Solo que quítele el por ejemplo. Son aquellos contratos que deben ir sí y solo sí, obligadamente, en escritura pública para que puedan tener validez. Es decir, que si yo, aunque aquí me esté basando en una libertad de forma, allá era libertad de contratación, pero aquí estoy hablando de una libertad de forma. Si me estoy basando en una libertad de forma, de un contrato que la ley me exige que sea en escritura pública, significa que ese contrato no va a tener validez, no va a nacer nunca la vida jurídica, ni tampoco va a tener efectos jurídicos. Bueno, para que nos quede más claro, ¿quién me hace favor de leer el 671, por favor, del Código de Comercio? Perdón. Sí, el 100, perdón, sí. 670. Ajá. Ujú. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Es el 672, Esther. Es el que está acá en las diapositivas. Igual ustedes tienen esas diapositivas, perdón, el 671. Ajá, eso es lo que ustedes tienen en sus diapositivas. De igual manera, espero que lo estén anotando. ¿Qué sucede en este caso entonces? Que hay ciertos contratos que deben ir en escritura pública. Entonces, ¿cuáles son esos contratos entonces que deben ir en escritura pública? ¿Cuáles son esos contratos? Bueno, en el ámbito mercantil y haciendo referencia específicamente al libro cuarto del Código de Comercio, el único contrato que debe ir en escritura pública, es decir, el único contrato que debe tener esa formalidad legal o esa solemnidad legal es el contrato de fideicomiso. Anótenlo ahí. El contrato de fideicomiso. ¿Liqui el de las sociedades mercantiles? Ok, también, pero ahorita por eso les mencioné, del libro cuarto, ¿cuál es el único? Porque ahí es donde aparecen los contratos mercantiles. Entonces, ¿cuál es el único? ¿Cuál es el único entonces dentro del libro cuarto? El contrato de fideicomiso. ¿En qué artículo está ese famoso contrato de fideicomiso? Les corresponde de tarea buscarlo, les corresponde ubicarlo y me van a buscar donde establezca que es un contrato solemne y que debe ir en escritura pública. Una de las dos. Bueno, perfecto. Ahora bien,
lo que mencionaba su compañero es totalmente cierto. Dentro de los contratos donde prácticamente hay intereses opuestos, es decir, en estos contratos siempre van a haber dos personas que tienen intereses opuestos. Es decir, alguien va a querer hacer esto y va a querer ganar esto, o este va a dar esto y va a querer ganar esto. Es decir, no están completamente alineados sus intereses. Bueno, eso es en los contratos mercantiles que aparecen dentro del libro cuarto del Código de Comercio. Bueno, el fideicomiso es el único solemne. Bueno, pero ¿qué sucede? Pero el artículo 16 del Código de Comercio, ahí aparecen también la sociedad, Lick, y dice que para que la sociedad tenga validez, debe constituirse mediante escritura pública. Ah, bueno, entonces significa que también es un contrato que debe o que tiene esa calidad o esa exigencia de solemne, de que tiene que tener una formalidad especial. Pero ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima, digamos, y un contrato de fideicomiso? Que en la sociedad anónima lo que pretenden las personas que lo constituyen, que posteriormente se hacen figurar como socios, es que tienen intereses comunes, tienen intereses alineados. Entonces, también es un contrato que es solemne, pero si nos damos cuenta, no aparece dentro del libro cuarto del Código de Comercio. ¿O sí aparece? Les pregunto. ¿O sí aparece ahí? ¿Se recuerdan que ustedes hicieron un listado de los contratos? Dentro de los contratos que ustedes buscaron, que hicieron como tarea, que hoy la iba a calificar, que hoy les iba a poner una firma, pero que ya no se pudo, ahí les aparece el contrato de sociedad mercantil, ¿o no? Sí. ¿Sí le aparece? Dentro de los contratos del Código de Comercio. No le... Eso está en el Código Civil. Ajá. Ah, pero... ¿Perdón? La dislexia, perdón. Entonces, ¿sí o no? Licenciado, el contrato de fideicomiso aparece en el libro 760, en el artículo 766 del Código de Comercio. Está en el 771, el contrato fideicomiso. Exacto, está dentro de qué libro está. Si recordemos que el libro cuarto. Libro cuarto. Y capítulo 5. Capítulo 5. Recordemos que la clave acá para saber qué está dentro de los contratos mercantiles es del 669, donde aparecen los principios filosóficos. A partir de ahí se desarrolla todo lo que son obligaciones y contratos. Ahora bien, como ustedes me mencionan, la sociedad en efecto es un contrato que debe ir con esa solemnidad, es decir, en escritura pública, pero este no aparece en el libro cuarto. Entonces, ¿qué debemos mencionar entonces cuando nos pregunte el examinador o la persona que nosotros le estemos dando una asesoría? Bueno, en efecto, ¿cuál es el único contrato, licenciada Merlin o licenciada Lilian? ¿Cuál es el único contrato que debe ir en escritura pública en el ámbito mercantil? Puedo hacer mención del fideicomiso que aparece en el libro cuarto del Código de Comercio. La ley me exige que este sí está sujeto a una formalidad especial. Debe ir en escritura pública. Adicionalmente a eso, puedo mencionar que afuera o en otro libro, pues también hay otro contrato que debe ir en escritura pública y es el de sociedad anónima. Entonces, si se dan cuenta, estoy complementando mi explicación. Ahora, si ustedes quieren decirlo de una forma sencilla, ¿cuáles son los contratos que menciona el Código de Comercio que deben ir en escritura pública o son contratos con formalidad especial?
el contrato de fideicomiso y el contrato de constitución de sociedad mercantil. ¿Estamos? ¿Les queda claro? Cualquiera de las sociedades, licenciado. Sí, las que quieren, ¿a excepción de cuál? Sociedad de emprendimiento. Exacto, a excepción de la sociedad de emprendimiento. O sea, no podemos decir todas las sociedades, o lo podemos mencionar para que nos repregunten, ¿va? Para que nos digan, bueno, entonces le van a decir, pero hay una que no va, hay una excepción. Bueno, la sociedad de emprendimiento, o sea, no necesita como requisito esencial de validez y ni tampoco formalidad especial que sea redactado o faccionado en un instrumento público, en una escritura pública. Perfecto. Entonces, ¿estamos claros con eso? ¿Cuáles son entonces esos? Si hablamos del libro cuarto, el único que va a aparecer con formalidad especial, el contrato de fideicomiso. Si hablamos del derecho mercantil en general o del Código de Comercio en general, el contrato de fideicomiso y el contrato de constitución de sociedad o de sociedad mercantil, a excepción de ¿cuál? De la sociedad de emprendimiento. ¿Estamos? ¿Lo anotaron? ¿Del contrato de constitución de sociedad, licenciado? El 16, si no mal recuerdo, del Código de Comercio. Vamos a revisarlo porque el 16, todo lo que tenga que ver con las sociedades, ahí establece la constitución, la modificación, etcétera. ¿Ya lo anotaron? Ya, Lic. Bueno, les pregunto, ¿todos lo anotaron? ¿Estamos claros con eso? ¿Eso qué es? Ok, ¿eso qué significa? Que los demás contratos que aparecen en el Código de Comercio se pueden hacer de cualquier otra forma. Así de sencillo. ¿Cuáles son los únicos solemnes o con formalidad especial? El contrato de fideicomiso, que está en el libro cuarto, y que el otro que está en el libro primero, que es el contrato de constitución de sociedad mercantil, a excepción de, ya sabemos del chivito. Bueno, ahora bien, antes de que terminemos la clase, solo me van a anotar en sus apuntes que ya mencionamos cuáles son los contratos que son solemnes o que son especiales con formalidad especial en lo mercantil. Pero para que tengamos esa claridad y dentro del listado que ustedes hicieron, van a notar cuáles son los contratos que son solemnes o que tienen formalidad especial en lo civil. Pero eso se supone que ustedes ya tienen un listado ahí. ¿Cuáles son esos contratos? Primero, vamos a indicar que el mandato. El mandato, 1. El número 2, la renta vitalicia. Número 3, la sociedad civil. Ojo, no sociedad mercantil, sociedad civil. Y por último, la donación entre vivos. ¿Estamos? ¿Lo anotaron? Bueno, entonces, ahora no solo nosotros, ¿qué sabemos ahora? Ya sabemos de la libertad de contratación. ¿Qué implica la libertad de contratación? Bueno, ahora hablamos de la libertad de forma, es decir, ¿qué contratos tienen formalidades especiales? Entonces, ¿cuáles son, Lic? Perfecto, el de fideicomiso y el de constitución de sociedad anónima. Ya saben ustedes la explicación que ya les mencioné. Bueno, y entonces alguien le puede preguntar, mire, y ahora mencióneme cuáles son los que en derecho civil, porque siempre va a existir esa comparación de lo civil y lo mercantil, entonces ustedes ya indican, bueno,
en lo civil le puedo mencionar los siguientes. Entonces, el mandato, la sociedad civil, la donación entre vivos y la renta, ¿qué? Vitalicia. Ahora, ¿qué les corresponde a ustedes? Como eso ya lo buscaron ustedes, solo le hacen la observación. Esos 4 contratos, entonces, son de formalidad especial, solo que en materia civil. Es decir, que esos van en escritura pública. Sí y solo sí, para que tengan validez, van en escritura pública. Ah, bueno, excelente. De ahí los demás que les aparecen en sus listados, significa que hay libertad de forma. Vamos a hablar eso en la próxima clase, pero de momento lo dejamos ahí. Vuelvo a preguntar, ¿estamos claros con la explicación que les di hoy? Los fundamentos legales y todos estos aspectos. Sí, Lick, muy claro. Ok. Les pregunto a los demás, a los 103 más que están conectados, ¿está claro? Claro, licenciado. Claro, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Claro, Lick, muchas gracias. Ok, excelente. Bueno, entonces dejamos la clase hasta ese punto. Vamos a complementar el día lunes. Otra vez nos toca virtual. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo y así pues les queda claro todos esos temas y ya avanzamos para empezar a ver ya los contratos de forma particular. Entonces lo dejamos hasta ahí. Pasen feliz noche. Igual si tienen alguna duda lo pueden preguntar aún.